Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andy. Mi nombre es Josué y este es nuestro segundo capítulo. Nuestro segundo episodio de nuestro podcast, de su podcast de De guardia. guardia. Aquí no solamente vamos a hablar de procedimientos, de turnos o de medicamentos. Vamos a hablar algo más allá. De lo invisible, de lo que no se puede contar, de lo que no se quiere contar, de todo aquello que muy pocas personas atreven a verbalizar. Exactamente, la enfermería como tal no inicia cuando hacemos un procedimiento o cuando saludamos o tomamos signos vitales, sino empieza cuando entendemos el por qué cuidamos. Hay respuestas como tal que no se encuentran en los libros, enciclopedias o incluso en las historias clínicas. Es ahí donde también hay respuestas humanas, como el miedo. En enfermería reconocemos el miedo como una respuesta adaptativa frente a amenazas percibidas. Como lo dice Calistan Roy en su modelo de adaptación, el ser humano busca constantemente mantener su equilibrio fisiológico, psicológico y social ante estímulos que lo alteran. Y sin duda, el miedo es uno de los más intensos. El miedo no solo es una teoría, el miedo es real. El miedo se experimenta cuando los pacientes tienen esta incertidumbre de qué va a pasar, cuando de sus labios sale la pregunta: ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? El miedo va más allá. Es también este miedo mismo que nosotros como personal médico llegamos a sentir, porque aunque estamos acostumbrados de alguna manera o estamos muy expuestos a este tipo de experiencias, pues no nos hace inmunes. Leninger hablaba del cuidado cultural y existencial, y quizás por eso en algunos turnos aprendimos que no solo se trata de monitorizar signos vitales, sino de saber qué hacer cuando los signos desaparecen. Pero algo se queda. Hoy vamos a hablarles de eso, del miedo que llegan a experimentar los pacientes, del miedo que experimentamos nosotros como personal de salud, e incluso del miedo que muchas veces no podemos explicar, de las historias que nos dejan la piel helada durante las madrugadas. Esas madrugadas donde parece que todo descansa, pero algo o alguien no lo hace. Bienvenido, José, a este segundo episodio, a este episodio que ha sido pedido Anhelado. por todas las personas que ya ven nuestro podcast. Em, y José, ¿tú cómo me podrías definir el miedo? Más allá de una definición que puedas tomar de alguna bibliografía, para ti, ¿qué es el miedo y cómo lo experimenta tu cuerpo? Bueno, para mí el miedo es una sensación principalmente de huida y que me protege de alguna amenaza, ya sea situación, una persona, animal, como tal. ¿Y tu cuerpo cómo lo experimenta? Mi cuerpo lo experimenta movimientos incontrolados, me suenan mucho las manos, mi corazón empieza a latir y sobre todo esos pensamientos de escenarios peligrosos o qué puede ocurrir, sobre todo en el futuro. ¿Y para ti qué es el miedo? ¿Cómo lo experimentas? Yo creo que para mí el miedo es este estrés o esta situación en la que me siento amenazado por algo o alguien eh, que en ese momento yo crea que puede hacerme algún tipo de daño, ¿no? Si bien creo que pocas veces he experimentado el miedo, las veces que lo he experimentado, mi corazón late muy rápido, comienzo a sudar de todas partes del cuerpo, las piernas me tiemblan y tengo esta sensación entre euforia, pero también de incertidumbre. Es una sensación rara que yo creo que solo puedo describirla como pues miedo como tal, pero si intentara desmenuzarla, creo que lo hablaría un poco así, ¿no? Ahora, llevando esto a nuestra área, a lo que nos dedicamos, ¿tú cómo identificas que en este caso un paciente tiene miedo y sobre todo qué haces con él? ¿Cómo identifico que un paciente, una persona tiene miedo? Principalmente evita. Lo he visto que evitan, no te ven a los ojos o incluso tienen la sensación de irse o se van. ¿Qué hago? Pues principalmente identificar qué es lo que lo está moviendo y
pues es parte de nuestro quehacer todos los días, aunque algunos no lo hacen, sí es parte de nosotros, poder identificarlo y sobre todo hacer un sistema o un ambiente de relajación. Sobre todo eso y analizar y acompañar. Sobre todo acompañar. Bien. Cuando yo he notado que mis pacientes tienen miedo, principalmente es saber la manera de entrar, porque si bien muchos pacientes son de cierta manera independientes y pueden expresar lo que sienten, pues también nos enfrentamos a esta parte de que tener miedo es malo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los pacientes varones. ¿No? Es muy difícil que un adulto mayor o un adulto te diga que siente miedo, ¿no? Que siente miedo y creo que ahí es donde podemos implementar la parte científica de poder identificar cuáles son las fases que nos indican miedo, ¿no? Que son pupilas dilatadas o midriasis, que tengan el ceño fruncido, que tengan los labios tensos o que tengan la boca abierta. Este sentimiento de escalofrío que llegan a experimentar los pacientes. También cuando su cuerpo está retraído, es decir, intentan encogerse. Eso pues es un mecanismo que por naturaleza traemos como mamíferos, que mientras más pequeños nos queremos hacer, queremos que no nos vean, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros como personal de salud, con una base científica, podemos identificarlo. ¿Qué hacer? Creo que ahí es importante también identificar a qué se le tiene miedo, ¿no? Si bien en este escenario, cuando nosotros nos encontramos con pacientitos que llegan a experimentarlo, es importante identificar si tienen miedo al diagnóstico que le acaban de dar, a la incertidumbre de qué va a pasar, si en algún momento trasciende o ya no está en este plano. ¿Qué va a pasar con su familia si llega a irse? ¿O qué va a pasar con su familia si necesitan cubrir, por ejemplo, algún tratamiento que involucre una buena cantidad de dinero? Eso también es miedo, ¿no? Hay que identificar a qué le está teniendo miedo. Ahora, que también puede tener miedo a cosas que solamente él ve. Eso ya es otro tipo de intervención, ¿no? Si bien nosotros como acompañamiento que estamos otorgando, quizá no le vamos a quitar el miedo porque esta persona es la única responsable de trabajar con su emoción. Sí podemos brindar un confort, sí podemos brindar una escucha, podemos brindar un acompañamiento o incluso simplemente em, tomar la mano de la persona con la que estamos, darle unas palabras de aliento, hacerlo sentir que no está solo y pues que confíe en el proceso. Muchas veces no nos queda nada más que confiar, que nos encomendemos a la religión, al ser que nosotros elijamos y pues muchas veces no hay más que hacer, ¿no? Eso es lo que yo he hecho, independientemente de la religión que en ese momento las personas con las que yo estoy cuidando profesen, pues siempre me he sumado a lo que ellos requieran. Es decir, si son católicos, que es como su mayoría, pues a realizar oraciones. También he estado con personas cristianas, personas que tal vez no son dedicadas a una religión, que creen más como en la energía, que creen en la naturaleza, ¿no? Que están como más cercanos a elementos de plantas, a elementos de em, incienso, tierra, agua, o incluso que no creen en nada, ¿no? Completamente válido, completamente respetable. Pero sí he identificado, y obviamente como sugerencia está, que la espiritualidad, fortalecer la espiritualidad, es un elemento fundamental para combatir en esos casos, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes son más vulnerables ante su estado de salud o saben que están encaminados, pues, a que sus días, se agoten, ¿no? Creo que en ese momento es cuando yo he notado que más tienen miedo. Tú como enfermero, ¿cuándo has tenido miedo? Yo como enfermero, creo que en los inicios de ser enfermero, el miedo era el desconocimiento. Desconocimiento y no solo para mí, sino para el paciente o el familiar, en que llegara un paciente y realmente no supiera qué hacer, aunque obviamente ellos no van a saber que yo era de inicio, ¿no?
Eso era el miedo y sobre todo que pasaron un procedimiento que involucrara mucho conocimiento y sobre todo experiencia, porque tal vez sí lo sabíamos, venimos de la escuela, una de las escuelas mejores de aquí de Veracruz. Sin embargo, la práctica en enfermería pues es lo que te da más habilidad, sobre todo eso el desconocimiento. ¿Y para ti? Creo que comparto eso, es decir, el miedo a no sentirme capaz, bueno, sobre todo a no ser capaz de poder apoyar en alguna circunstancia, ¿no? Y más que miedo a no conocer, miedo a haber visto, por ejemplo, en algún momento ese tema, o que si haya tenido la preparación y que por algún motivo yo no haya puesto atención o no haya puesto el suficiente cuidado a aprenderme eso y no poder utilizarlo. Creo que también un miedo que tenía era como estas escenas de película, de telenovela, que vas pasando y en la calle pasa algo y tú tienes los conocimientos, o en teoría deberías tener los conocimientos para poder apoyar. Creo que ese era uno de mis miedos y de ahí se deriva muchas situaciones, ¿no? Porque bueno, a veces no es tan fácil apoyar a alguien en la calle, ¿no? Y muchas veces te compromete incluso más que de lo que pudieras apoyar, pero ese es otro tema. Em, Creo que en esos momentos como enfermero es que he tenido ese miedo, pero en sí, tú, ¿en qué momentos cuando estás con un paciente has tenido miedo? Porque si bien ya nos dijiste que en sus inicios tenías miedo de no ser capaz o de no tener los conocimientos suficientes, ¿en qué momentos o qué experiencia me puedes compartir que tú estando con un paciente hayas sentido miedo? Bueno, de primera instancia dije que de un procedimiento. Sin embargo, el miedo en lo que les voy a contar no fue de un procedimiento, sino fue de una situación tal vez que no se veía y que detectó el paciente, yo también. Y el miedo fue en conjunto. Era una noche con un paciente y comúnmente los familiares se van a dormir. Se van a dormir, te quedas con el paciente y era tiempos de COVID. En esos tiempos de COVID, como tal, era muy restringida las visitas, así como los sonidos. Sabíamos que en ese periodo, pues no había gente en la calle, incluso pues en la noche, ¿no? Cabe resaltar que con estos tipos de pacientes siempre teníamos el equipo de protección. Llega la noche, el paciente se acuesta y pues prácticamente para estar vigilante del paciente teníamos que estar pues prácticamente junto. El paciente se dormía, realmente el paciente no meritaba muchos cuidados, pero sí porque desaturaba cuando empezaba a toser. No tenía oxígeno suplementario, pero pues bueno, los familiares se sentían tranquilos y sin miedo cuando estábamos nosotros, ¿no? Entonces recuerdo que era una noche y eran como la 1, 2 de la mañana y me recosté, era un reposet, me recosté y pues siempre pues café y siempre nos dejaban todo, ¿no? Pasando como 2:30, se empezó a escuchar pues pasos en la parte de abajo de la casa porque estábamos en la segunda planta y pues un servidor pues solo se levantó y dijo, tal vez son los familiares. Digo, esa era algo natural. Me levanto y no puedo, obviamente por discreción y sobre todo por los familiares, pues no bajé. Dije, bueno, son los familiares. Fui, me serví café, regresé, me senté y el paciente despertó gritando y dijo que había alguien. Él decía que en la noche escuchaba pues pasos o incluso veía personas. Y yo, pero no hay nadie, ¿no? Al final de cuentas el paciente tenía un problema neuronal y no podía estar consciente en su totalidad, pero sí veía y sí pronunciaba algunas palabras. Y recuerdo que despertó y solo dijo, hay alguien. Y estaba mirando fijamente hacia enfrente. Y yo solamente me quedé en silencio. Y sentí como la piel se me puso chinita, 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 chinita. Porque efectivamente yo escuché cuando iban subiendo, pero pues yo creí que eran los familiares, pero realmente no lo eran. Era ese ente, esa persona, ese espíritu, no sé cómo decirlo, pero ese miedo sí fue muy fuerte. Y poco tiempo después
nos comentaban los familiares que juntos hacían pues algo de rituales con animales y todo eso, ¿no? Entonces sí tenía un porqué eso. Nunca yo lo vi, solamente lo escuché. Y pues bueno, ese miedo es el que pues sí me marcó. ¿En tu caso has tenido alguna situación relacionada a eso? ¿Algo que está normal o sobre todo compartir un miedo que no se ve? No sé si tenga yo la capacidad de clasificarlo o no como un evento o un suceso paranormal. La verdad no sé cómo catalogarlo porque desconozco mucho ese tema, pero sí he tenido algunas experiencias que quizá no puedo justificar o no puedo dar una explicación razonable, científica, viéndolo de este lado. En una ocasión, nosotros durante la pandemia de COVID cuidamos a muchos pacientes. Entonces, las intervenciones que realizábamos eran cuidarlos dentro de sus casas, porque pues había un desabastecimiento en los hospitales de insumo, de oxígeno, y pues nosotros trabajábamos de la mejor manera, pues con lo que podíamos, ¿no? Había un matrimonio que nosotros cuidábamos durante el día y la noche. Solamente eran dos adultos mayores, un señor y una señora, y nosotros los cuidábamos las 24 horas. Para ello, pues teníamos turnos, ¿no? Algunos compañeros íbamos en la mañana, otros compañeros iban durante la noche. Y esto le pasó a una compañera. Yo iba días y noches, y por eso sabía cómo era la mecánica en ambos turnos. Los adultos mayores, cada quien dormía en una habitación separada. Para esto es importante recalcar que el señor estaba en una situación delicada y era quien más tenía observación. La señora, la verdad es que estaba sana, no tenía ninguna complicación ni ninguna alteración, más que había dado positivo a la prueba. Entonces, ella tenía medicamento vía oral y pues la verdad es que siempre estaba pues estable. Durante la noche, yo escuchaba que en el cuarto de la señora había movimiento, pero como ella no requería tanta atención, pues dije igual y está acomodando algo, buscando algo más. Y no me asomaba, porque sentía yo que ya era como invadir su intimidad, aparte que eran altas horas de la madrugada, ¿no? A quien sí le dábamos vueltas para ver cómo estaba era el señor, que su habitación estaba enfrente. En una noche que le toca quedarse a una enfermera, siendo las 3 de la mañana, me dice que la señora comenzó a gritar y a correr por toda la casa. Y ella comenzó a seguirla, porque no sabía qué estaba pasando. Y lo que gritaba la señora era que dónde estaba la niña. Y la buscaba. La buscaba debajo de la mesa, la buscaba dentro de los roperos, la buscó en el patio y no dejaba de buscarla. A lo que mi compañera intentó decirle que en esa casa no vive ninguna niña y que quizá estaba soñando. Cuando la compañera logra tomarla, me dice que la tomó de los hombros para que estuviera quieta y le dice, señora, ¿qué le pasa? Aquí no vive ninguna niña. Cuando la enfermera pronuncia esas palabras, ella como que vuelve o despierta de donde quiera que estaba y tranquilamente dice, es cierto, aquí no está la niña. Y regresa a su cama a dormir. Posterior a ello, la señora dice que no recuerda lo que pasó. No sé si es sonámbula, no sé si algo pasó esa noche, pero nunca se volvió a repetir. Ese es uno de tantos. ¿Alguna experiencia paranormal que yo haya tenido o que no le pueda dar explicación para no ponerle ese nombre? Cada quien es libre de creer lo que quiera, repito. Fue cuando yo veía que a uno de mis pacientes estaba acompañado, pero cuando yo entraba a la habitación no había nadie más que él. Él era un paciente adulto mayor, eh, tenía 87, 88 años, pero era una persona que era muy grande, era una persona obesa, hipertensa y que había caído en cama. Entonces todas las intervenciones se hacían en cama. Debido al diagnóstico y al proceso que estaba pasando, ya no hablaba.
es decir, estaba como si estuviera dormido todo el tiempo. Para ello, pues una persona que está dormida todo el tiempo, pues hay que darle alimentación mediante una sonda, tiene que tener otra sonda para poder hacer pipí, utiliza pañal, entonces había muchas intervenciones que hacer con él. Repito, él ya no se movía y algo extraño que me pasaba era que cuando yo estaba a solas con él, porque su familia estaba en la casa, pero pues tenían diversas actividades, yo estaba todo el tiempo con él, a mí sí me hablaba. No teníamos grandes pláticas, pero sí me respondía ciertas cosas. Algo que yo siempre tengo presente es hablarle a los pacientes por su nombre en cualquier situación. Y aunque me decían, ya no te escucha, o me decían, ya no responde, siempre era, señor, voy a moverlo, señor, voy a cambiar su pañal, señor, es hora de conectar sus alimentos, señor, vamos a cambiar sus sábanas, siempre. Entonces yo siempre le hablaba. Y cuando estábamos a solas, él me contestaba. Palabras cortas. Sí, no, gracias, agua, por favor. Y sabía mi nombre, sabía que me llamaba Andy. Entonces yo le comenté a la familia que eso estaba pasando. Le dije, ¿saben qué? Es que conmigo sí habla, a mí sí me responde. Y al inicio, y no los culpo, pues como que no me creyeron, como que me dieron el avionazo. De sí, 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 ya vete a dormir, estás cansado, ¿no? Pero un día, con el permiso de ellos, coloqué mi teléfono a grabar y comencé a hablarle. Y justamente esa ocasión que yo le estaba hablando era para despedirme, para decirle que me iba y que al siguiente día iba a regresar a atenderlo. Ese día me acerqué mucho para hablarle al oído y me abrazó. Entonces, posterior a eso, yo compartí el video a, a sus familiares diciéndoles, miren, si, pues si tiene cierta actividad, ¿no? La sorpresa era que solo era conmigo y no con ellos, e incluso con los demás compañeros tampoco. Y después de que ellos vieron ese video, siento que lo hostigaban porque ellos querían una señal de que los escuchara, pero nunca se las dio. Entonces, eso se me hacía bastante extraño. Y bueno, estuve mucho tiempo con él y lo que también me pasaba era que ante todo pronóstico de que ya estaba muy grave, y que si bien nadie sabe el momento en el que una persona va a trascender, pues siempre era como, ¿saben qué? Quizá de este mes no pase, o quizá de esta semana no pase. Y así nos fuimos yendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, había momentos que estaba como muy mal y de momentos se estabilizaba. Y así, era un ir y venir, un ir y venir. Y realmente ya no había pues más esperanza para él, ya no había más que pudiéramos hacer para regresar a su salud, ¿no? Entonces estábamos acompañando al momento en el que pues partiera. Em, Pasaba que cuando yo estaba con él, mágicamente, quiero decirlo así, él podía dormir y descansar, porque de ahí estaba despierto. Que si bien no hacía nada, pues tenía los ojos abiertos, ¿no? Y uno que otro gesto en la cara tenía. Cuando yo estaba con él, él podía dormir, pero mientras él dormía, yo me sentía mal. Dentro de las cosas extrañas que pasaban mientras él dormía, era que yo escuchaba ruidos en su habitación. Era que yo me sentaba en un sillón que estaba junto a su cama y sin darme cuenta, comenzaba a sentir mucho sueño, por lo que cerraba los ojos y caía inmediatamente a una parálisis del sueño. Esta parálisis del sueño, sabemos que es una alteración del sueño cuando llegamos a la etapa REM, que es esta parte en la que también se dice que tu cuerpo está dormido y tu mente está despierta y entonces te quieres mover y no puedes y entonces sientes esta impotencia, ¿no? Si nos vamos a otro lado, se dice que si tú entras a una etapa del sueño, puedes ser susceptible a que algo o alguien
pueda interrumpir esa etapa del sueño, pueda tomar una parte de tu cuerpo y sea capaz de intentar tomarte, llamémoslo así, ¿no? A grandes rasgos. Entonces me pasaba con él que entraba yo en una parálisis del sueño y pues yo luchaba por salir, es esta impotencia de que no puedes mover el cuerpo. Y cuando lograba yo como salir de eso, me daba cuenta que habían pasado 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y para mí había sido una lucha de horas, ¿no? Y pues lo extraño no es que te pase eso, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Estabas muy cansado, no dormiste lo suficiente y demás, pero me pasaba siempre y me dolía mucho la cabeza, ¿no? Entonces, tengo una amiga a quien le compartí esto, que conoce más como los temas de energías y demás, y me decía que cuando hay personas que están cercanas al punto en el que van a trascender, pues existe esta fuerza negativa y positiva que, que puede venir por tu alma, puede venir por tu energía o puede llevarte, si es que hay otro lugar, puede llevarte al lugar en el que pasarás la siguiente etapa, ¿no? Dejémoslo así. Entonces me decía, quizá cuando tú estás con él, em, él puede descansar porque esas fuerzas se van hacia ti. Y dije, mira qué padre, ¿no? Entonces, lo dejé así. Mi amiga me dio una protección, me funcionó muy bien, comencé a dejar de sentirme así de mal. Y lo extraño fue que después me enteré, por alguna otra circunstancia, que el Señor, en sus tiempos de juventud, hacía exorcismos. Entonces, cuando yo tuve ese dato, lo platiqué con mi amiga y ella me decía que justo en este momento, cuando estás a punto de trascender, pues está esta fuerza positiva que está resguardándote, pero también está esta fuerza negativa. Y que justamente estas personas que se dedican a intervenir con las fuerzas negativas, llámenle como ustedes le quieran llamar, pues son propensas a que esta misma energía las quiera tomar por haber arruinado sus planes, ¿no? Entonces, después dejé de ver al paciente, pero supe que estuvo mucho tiempo, o que está, la verdad, batallando en ese limbo de quedarse o irse. Supe que estaba batallando demasiado en eso. Entonces, lo que me comentaba mi amiga, dije, suena bastante lógico porque no encuentro otra lógica. Entonces, es algo que me estaba dando como hasta ese punto em, una explicación, ¿no? Y lo que me pasaba con él era que estaba en un segundo piso. Cuando subo las escaleras, si volteabas al lado izquierdo, se podía ver al fondo una ventana, que era su habitación. Entonces, yo podía ver la cama en la que estaba él y juntos estaba el asiento en el que usualmente los compañeros enfermeros y yo descansábamos. Entonces, fueron 2, 3 veces que yo iba subiendo y vi que estaba él sentado y alguien parado junto de él. Pero es como eso que ves de reojo, ¿no? O sea, no lo enfoqué bien. Y fueron 3 veces que pasó muy similar. O sea, yo entré a su habitación pensando que estaba el compañero y me di cuenta que no había nadie, ¿no? Que solamente estaba el paciente y veo que mi compañero venía atrás de mí. Y yo, ¿no estabas acá adentro? Y me dijo, no, o sea, que fui por sábanas, que fui por más pañales, que fui a notificar tal situación a la familia. Y no lo comenté porque no es mi función. Es cierto, No me no, toca. no me toca, no, pero pues ahí lo dejé. O sea, también esas cosas creo que hay que cuidarlas mucho con los familiares, para que no piensen que queremos como meterles ideas y demás. Y aparte ya tienen suficiente con el estrés de una enfermedad como para que comiencen a pensar algo más, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia donde hayas visto algo, alguien, o qué harías tú si un paciente te dice que acaba de escuchar o ver algo que tú también escuchaste o viste? ¿Qué haría yo? Como la historia que te comenté, digo, al final de cuentas no me lo dijo como tal, pero lo percibió también. Y en ese momento creo que sí sentí miedo.
Obviamente no era opción dejar al paciente, ¿verdad? Pero me dejé sentir el miedo y pues solo verifiqué que no fuera una persona extraña y pues prácticamente solo sentirlo. Sentirlo y generar esa tranquilidad para el paciente. Recuerdo que con este paciente cuando identificamos ambos, yo por sonido y el paciente lo vio, solo me acerqué y le dije, tranquilo, aquí estoy contigo y empezamos a respirar. El paciente como tal no era religioso, pues no, realmente no tenía algo espiritual. Lo que hice con él, pues prácticamente, o lo que casi siempre he hecho, es acompañar y hacer respiraciones para poder entrar en un momento de respiración, un momento de relajación, o incluso poner música, también relajante como de lluvia o de agua, prácticamente eso. Y en el caso de la parálisis del sueño que tuviste, cuando pasaba eso, ¿escuchabas o veías algo? Sí, yo la primera vez que experimenté parálisis del sueño fue cuando tuve 16 años. Ayer, vaya. Eh, y, y siempre suelo escuchar sonidos. Recuerdo que la primera vez que tuve parálisis del sueño, yo escuchaba tambores, como, no sé cómo decirlo, como estos, como, no sé cómo se llaman, los grupos que van como en carnavales que tienen tambores. Batucada. Anda, como una batucada. Y lo que yo escuchaba. Y después de que escuché eso y me di cuenta que no podía mover el cuerpo, comencé a escuchar el sonido de como gatos gritando, como cuando les pisan la cola y eso escuché. Entonces era como una mezcla muy rara hasta que pude moverme. Obviamente ahí tuve mucho miedo porque fue como mi primera vez y no sabía qué pasaba, ¿no? Lo que yo percibía cuando me daba parálisis del sueño con este paciente en esa casa era ruidos, pero como, no sé cómo explicarlo, pero como interferencia, como si fuera un ruido de un motor que no estaba arrancando. Okay. Voy a buscar algún sonido similar, pero eso era lo que yo escuchaba con él. No escuchaba algo claro, ni palabras, ni más, pero era eso. Ok. Bueno, y en este caso hay pacientes que tienen miedo, y hablando de la parte terminal o cerca del proceso que vaya a pasar el paciente, pero en cuanto terminan signos vitales, hay pacientes que logran ver o sentir u oler cosas, personas. ¿Alguna vez has escuchado que un paciente te haya dicho algo? Fíjate que tengo una experiencia muy extraña ante eso, y si bien no me causa miedo, me causa más intriga, me causa curiosidad, podría llamarlo. Mi mamá me cuenta que cuando mi abuela falleció, hace ya 16 años, que ella veía cosas. Mi abuela fallece en un hospital, em, pero siempre estuvo consciente. Entonces, los últimos días, antes de que pasara este suceso, me dice mi mamá que mi abuela le decía que a los pies de su cama veía a dos niños, que veía a una niña y que veía a un niño, y que los niños eran muy bonitos. Y mi abuela decía cosas como, mira, son dos niños, mira qué bonitas trenzas, mira qué bonito vestido trae la niña, y así. Y decía, mira, están jugando con mis pies, ¿no? Porque los veía al pie de su cama. Entonces, en ocasiones veía a estos niños y en ocasiones veía a una mujer que decía que parece que se había casado, pero que tenía la cara quemada y que era muy fea. Y en ese momento, mi abuela, siendo un paciente, tenía miedo. Tenía miedo de irse con ella. Contrastando con otra historia de una paciente que también estuve cuidando, em, que eran unos cuidados paliativos, que son estos cuidados que se dan antes del momento de trascender, que me decía lo mismo. Me decía, estoy viendo a dos niños.
Y yo le preguntaba, ¿y cómo son esos niños? Traen una ropa muy bonita, traen ropa blanca, están muy bien peinados y están jugando a las atrapadas. Decía, mira, mira cómo corren, mira qué hacen. Y entonces eso me transportaba a lo que me había comentado mi mamá, ¿no? Y ella veía a un hombre que decía, es que ese hombre es muy grande y no me quiero ir con él. Entonces yo, relacionando esto, repito, no puedo darle una explicación por ahora. Sí me choqueó de momento porque dije, ¿cómo las historias son tan similares? Uh-huh. Igual en ambos casos, momentos antes, horas antes, veían a familiares que ya habían fallecido, ¿no? Mi abuela veía a mi abuelo, esta señora veía a uno de sus hijos y decía, vinieron por mí. Entonces coincidió mucho que los tiempos, cuando ven eso, el tiempo de vida ya es corto. Igual me comentaba mi mamá que cuando mi abuela trascendió, el enfermero que estaba a cargo de ella le dijo, señora, la verdad es que sí queda poco tiempo. Cuando ellos ven este tipo de cosas, es porque pues su momento está muy cerca. Entonces, ese tipo de cosas sí me choquean. Más que darme miedo, digo, hay algo más hay algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? Algo que nos pasaba mucho y que sé que compartes porque en COVID visitábamos los pacientes juntos, es este aroma peculiar que identificamos, que tal vez ustedes también identificaron o han vivido en algún momento. Todos hemos visitado una florería y si no, los invito a que lo hagan. Y dentro de esta florería hay dos aromas muy peculiares. Está el aroma a flores, que a todos nos encanta, y está el aroma al agua de las flores, ¿no? Esta agua que ya huele un poco o bastante mal, huele a algo que se está descomponiendo, ¿no? Esos dos aromas nosotros los solíamos tener muy presentes porque los veíamos como un patrón en casas de nuestros pacientes. E incluso ya lo sabíamos y no era como darles un mal augurio, ni mucho menos, pero sabíamos que los pacientes que tenían un aroma a flores, al agua de las flores o flores que están en descomposición ya, pues será porque tenían una situación de tiempo corto en este plano, ¿no? Y fue un patrón que fuimos descubriendo que no hemos encontrado hasta ahora donde nos dice que esté relacionado, pero fue un patrón que identificamos que eso nos decía, ¿no? Sí, y en automático cuando entramos a los hogares, era como vernos y ok, Ya era como, ok. sabemos. Y incluso creo que es un tema delicado porque es un conjunto. Creo que el conjunto de ver al paciente con algunas características, así como, pues incluso algunos comentan que cuando alguien está a punto de partir, pide agua. Y algunos relacionan la parte religiosa por algún relato de la Biblia, que se le da agua para que pueda, pues nutrirse y incluso pues purificarse, ¿no? Esa es una de las muchas referencias que tienen. Sin embargo, aunando a todo esto de la partida, algunos comentan que cuando pide agua está cerca, pues, el partir. Así como, pues, poder escuchar en los hogares. Si bien es cierto que hay veces que tenemos meses o años cuidando a los pacientes y solamente en ese periodo donde está este olor, sabemos el pronóstico que tal vez no sea bueno. Y agregando a eso, pues situaciones que se caen cosas o que ven cosas. Recuerdo una vez que, bueno, estaba en ese momento, presente, perdón, en ese momento, que entramos hablando las manos. Yo salí y dije, apago la luz. No, o sea, yo creí que había sido tú, ¿no? Y cuando saliste tú,
¿Qué percibiste? O sea, o realmente ahí adentro, ¿qué pasó? Digo, yo sí lo vi, pero cuando me contaste sí me dio miedo. Sí, bueno, en esa ocasión entramos al sanitario para lavarnos las manos e ir a ver al paciente. Entonces, no lavamos las manos con la luz apagada porque era tarde, no se necesitaba, ¿no? Entonces, sale Josué, me quedo yo lavándome las manos, salgo yo, cierro la puerta y en cuanto cierro la puerta se enciende la luz. Y solo me quedé así como, ¿pero qué pasó? ¿No? Y me regreso porque les digo que si yo veo que algo pasa algo raro, yo soy el que va a ver qué pasó, ¿no? Vuelvo a entrar al baño y veo el interruptor, porque hay interruptores que son muy sensibles. Entonces dije, quizá golpeé la puerta fuerte o la pasé empujando con el codo y no me di cuenta. Entonces me di cuenta que no, era un interruptor que era bastante duro, de hecho. Y, y entonces salí y le comenté a los familiares así de, su foco del baño no tiene problemas. Y me dijeron, no, ¿por qué? Y ya. Y les dije, no, nada más. Y alguien de ellos me dijo, ¿qué viste? Y yo, nada. Me dijo, no, tú viste algo. Dije, no, mira, solo pasó esto, pero pues no vi nada más, ¿no? Y fue como el inicio a que comenzaran a pasar más cosas, ¿no? Se caían las cosas, escuchaban ruidos, comenzaron a tener pesadillas y al corto tiempo, el paciente que visitábamos ahí, pues trascendió. Ese es un tipo de miedo. Pero como les decía, creo que hay diferentes tipos de miedo. Está el miedo a lo desconocido, el miedo a la enfermedad propia, el miedo que siente la familia, como lo que nos acaba de pasar, ¿no? No hace mucho tiempo, em, un médico nos pidió el apoyo para colocar un catéter heparinizado. Bueno, este catéter tiene unos lúmenes, son unas pequeñas mangueritas, y le dio la indicación a la familia, les dijo, miren, tienen que comprar tales cosas, y los enfermeros llegan a colocarlo. Entonces nosotros llegamos muy despreocupados a colocarlo porque es algo que manejamos de una manera, pues, bastante buena, bastante, ¿cómo decirlo? Pues fácil hasta cierto punto. Entonces llegamos, la familia estaba súper preocupada, estaban así de mega reunión familiar, llorando algunos en algún lado, otros en otro. Y pues nos preocupamos, ¿no? Vimos el diagnóstico y dijimos, no suena algo tan aparatoso, pero pues entendemos su sentir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar a colocarlo. Nos dieron lo que tenían que darnos de material, lo colocamos, eran 5 minutos, el paciente estaba listo. Salimos y ellos estaban muy impresionados de que habíamos hecho tan rápido. Y bueno, hubo un miedo colectivo en la familia porque ellos creían que íbamos a colocar un catéter venoso central. Y en eso intervinieron muchos factores, tanto el desconocimiento de ellos, de no preguntar pues realmente qué era, como cuando fueron a las farmacias a pedir el catéter heparinizado con extensión mediante una foto. Entonces los de la farmacia les dijeron que no, que eso era un catéter venoso central, y ellos tenían la experiencia que un miembro de la familia ya lo había tenido, ¿no? Y era pues en una situación delicada, una situación que los conllevó a estar mucho tiempo en el hospital, pues a firmar las responsivas de todo lo que puede pasar o el riesgo que es colocar un catéter venoso central. Entonces cuando salimos y les platicamos todo eso, respiraron, les volvió la vida y demás, ¿no? Otro miedo que tú recuerdes que siente la familia ante el desconocimiento. Regresamos al tema de COVID. Recuerdo que nos llamó una familiar que estaba muy preocupada, que sus familiares estaban enfermos. Llegamos al domicilio y pues no teníamos pensado que fuera toda la familia. Digo, al final de cuentas, el tratamiento se dio para todos. Sin embargo, en este caso, toda la familia estaba temerosa porque había una paciente, en este caso su tía, quien no recibía ningún tratamiento, o más bien cuando recibía algún tratamiento que fuera para el dolor, para bajar temperatura, siempre reaccionaba todo su cuerpo. Así como se cerraba la garganta, lo relacionaba como algo tóxico.
para su cuerpo. Entonces, aunado que toda la familia, tanto hijos, padres y hermanos y tía, estaban enfermos, el miedo era que íbamos a hacer con la tía. O sea, ¿qué íbamos a hacer con la tía? Porque realmente ningún tratamiento terapéutico o clínico, o hablando de la parte Farmacológica. farmacológica, pues le hacía algo, ¿no? Era un miedo constante. Y recuerdo que con estos pacientes, pues eran 3 enfermeros. Recuerdo que era una casa Sí, grande. es cierto. Eran 3 enfermeros, eran 2 arriba, bajaban, cambiaban tanque de oxígeno porque 2 personas, que eran los que llevaban la casa, pues tienen oxígeno, pero también había niños. Y recuerdo que su modo de aislamiento era que cada uno estuviera en su cuarto, ¿no? Eran como 8 personas, Sí, ¿no? eran Ya me acuerdo de bastantitos. eso. Y era como, pues, si bien 3 enfermeros era muy poco, pero pues no requerían de mucho, pero sí estar observando. Entonces, ese miedo como tal lo comparte toda la familia, incluso pues la paciente, ¿no? El entrar y decir, ¿cómo me van a atender? Si no tengo algo con que me puedan atender. Lo que se hizo, o más bien lo que ella siempre hizo toda la vida, es que se manejaba con herbolaria. La herbolaria, así como la alimentación, en ese caso, pues le ayudó, ¿no? Ella estaba tranquila. Obviamente le andaba un poco el miedo por la parte de la familia, pero era más los familiares hacia ella. Eso sí recuerdo muy bien. Y sobre todo porque el cambio de turno era cambio de turno de 8 personas y estar prácticamente con todos quien requería el tratamiento. Ahora, ¿tú recuerdas algún otro tipo de miedo, aparte del colectivo y los que ya mencionamos? Yo recuerdo mucho una experiencia con un paciente en la que tenías miedo, en la que todo el equipo de enfermería teníamos miedo porque era un paciente que estaba con una situación de salud grave, delicada. Sin embargo, habíamos hecho intervenciones y habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para poder mantenerlo estable, ya que era un buen hombre. Era un hombre que tenía una familia que lo amaba, que lo cuidaba, lo procuraba y todo el tiempo tenía muchas atenciones con él. Recuerdo mucho cómo sus hijas, sus nietos, todos los días se acercaban a la cama a platicar con él, a preguntarle cómo estaba. Y, y él decía que bien, a pesar de todo, a pesar de todo diagnóstico, a pesar de todo lo que ya sabíamos, él siempre decía bien. Yo genuinamente creo que él era un buen hombre y por lo mismo que todos lo veíamos, hacíamos nuestro máximo esfuerzo con él. Ese miedo me gustaría que lo compartas tú, ya que tú estuviste presente en el momento en que el miedo se cumplió. Bien, este paciente como tal tenía un padecimiento grave y mantenía una torre de tetraflujo que administrábamos 50 litros por minuto. Como tal, este paciente tenía que tener posiciones específicas, que como tal nosotros las manteníamos. Sin embargo, este miedo de que él se desequilibrara por parte de tal vez el cambio de oxígeno, no pasó. El miedo que yo tenía era que se desequilibrara. Y no fue por el equipo de enfermería, fue por una persona tercera, que no era parte del equipo y que solo vino a dar una intervención y a indicar un procedimiento. Fue un día que los familiares querían saber cómo estaba el corazón. Llamaron a un médico, ese médico llegó y en automático dio indicaciones de moverlo. Antes de que él entrara a la habitación, nos comentó que cómo estaba. Para esto yo le indiqué y le comenté que este paciente no mantenía posiciones que no fueran boca arriba. Para esto el médico me dejó hablando, se metió a la habitación y dijo, cámbialo de posición. Para esto le comenté que no era posible, que había tiempo que ya habíamos trabajado varias posiciones y que no era posible que estuviera en esa posición. El miedo se cumplió
el paciente se desequilibró por una persona que no pensó en el paciente, no pensó en la familia, no tuvo tantita empatía y sobre todo corazón. Este miedo se cumplió por una persona que, por egoísta y sobre todo soberbio, porque no creyó en el equipo de enfermería, que era quien estuvo ahí desde el primer día. Creo que ese miedo, muchos enfermeros pueden compartirlo. Eso, y si no, espero que no lo hayan experimentado. Las profesiones son muy celosas. Eso está clarísimo. Pero si bien cada quien tiene su rubro, por algo estamos en el lugar en el que estamos. Por algo tenemos un sustento científico y por algo sabemos por qué hacemos las cosas. Ese tipo de sucesos en los que terceros nos saltan, tristemente acaba en este tipo de situaciones. Recuerdo mucho que ese miedo cumplido, porque era algo que no debía pasar. Que al final, quien lo autorizó y dio pauta, pues también fue la familia, pero el médico fue quien no nos quiso escuchar. A veces el miedo se nota en el rostro y en algunas ocasiones es capaz de ocultarse. Es importante saber que sentir miedo no nos hace menos, nos hace humanos. El miedo no nos hace cobardes, sino nos hace conectar y sobre todo sentir. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio del podcast de Guardia. Y recuerden que si en algún momento sienten miedo, no están solos. Suscríbete, estaremos recibiendo tus anécdotas, historias y sobre todo si tienes alguna pregunta, déjanos y nosotros te vamos a responder. Así es, nos vemos pronto para seguir juntos de Guardia.